buenas noches. Le doy la bienvenida a nuestra Gabriela Frías de Portafolio Global, que nos acompaña para hablarnos de la otra pandemia, que es la pandemia económica. El tema del petróleo nos lo hablaba ayer, pero el día de hoy, allá en su casa. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Fernando. Muy buenas noches. ¿Cómo estás aquí? Pues preocupada, ¿verdad? Porque cuando hablamos de economía, ese es el otro lado que nos pega, nos preocupa a todos. Durísimo a nivel global, ¿no? Les decía yo que ayer hablábamos, tú en tu casa, yo acá en la mía, hablábamos de el tema del petróleo, pero hoy hay una advertencia muy importante, una advertencia de la CEPAL, por lo que puede ser la mayor contracción. Gaby, cuéntanos qué dijeron acerca de esto. Es fuerte la fotografía, así que les voy a pedir un paso atrás a todos porque esto nos puede dejar un poco cimbrados. La mayor contracción de la actividad económica en Latinoamérica en la historia de la región. Ya veníamos con 7 años de bajo crecimiento, llega COVID-19 y lo que nos viene no es nada bueno. Obviamente hay varios canales, de esos canales de contagio los hemos hablado, Fernando, el comercio, el turismo, las remesas, todos estos canales que exacerban el problema para millones de personas, lo que implica es que hay menos recursos para los hogares que reciben dinero por turismo, por remesas que dependen para sus necesidades básicas. Por lo tanto, lo que dice también la CEPAL es directamente que se va a aumentar la pobreza, que va a aumentar la desigualdad. Casi 38 millones de personas quedarán sin empleo con los efectos consecuentes sobre la pobreza y desigualdad. 29 millones de personas en la pobreza. La tasa va a aumentar 4 puntos porcentuales. Pobreza extrema aumentará en 16 millones de personas. ¿Por qué es importante ver esto? Porque ahorita es cuando las autoridades, como cualquier paciente, en este caso es la economía, es importante ver qué medicina, qué estrategia, qué colaboración con otros actores de los países y de las economías están activando qué estrategias. No es menor esta conversación. El daño para esta región puede ser muy duro y la consecuencia social, Fernando, puede ser muy grave. No, además, cuando hablas de esos índices de pobreza, de desempleo, Gaby, pero entonces, a ver, ok, el escenario es espantoso en muchos sentidos. Pero ¿qué recomendación hay? O sea, ¿qué es lo que dicen se puede hacer por parte de la CEPAL? Además de pensar en políticas industriales, dice la CEPAL, para que se fortalezcan las capacidades productivas, es decir, no nada más recibir remesas y consumirlas, sino realmente generar todo esto que es una política industrial, habla, y te lo voy a leer textual, es urgente acceder a recursos financieros con base en un apoyo flexible de los organismos financieros multilaterales. Esa parte la subrayo. Acompañado de líneas de crédito a bajo costo, alivios de servicio de la deuda y eventuales condonaciones. Es decir, solos no se van a poder hacer muchas cosas. Hay que pedir ayuda, hay que buscar este tipo de instituciones. Eso es lo que dice la CEPAL. Bueno, esas son las recomendaciones. Ahora déjame cambiar el tema. Sí. Le decía yo, ¿no? Le decía al doctor Narro, y te lo digo ahora a ti también. Para Andrés Manuel López Obrador, todo es un tema neoliberal. Todo o están detrás de, o es una crisis neoliberal, y llámese COVID-19, llámese lo que tú quieras. En México es un tema neoliberal. Esto para él también es una crisis neoliberal, ¿no? Lo ha dicho. No solo lo dijo, sino que además dice que ya la veía venir. Y te voy a dar el contexto. Hasta ahora los pronósticos de crecimiento o de contracción para México, el resto de la región, es México encabeza, con excepción de Venezuela, por supuesto, o uno de los más bajos o el más bajo. En el caso de, por ejemplo, Citi o Scotiabank, son algunas de las instituciones que están viendo entre 8 y 9% de contracción. La CEPAL ve un 6,5% de contracción. El presidente esta mañana, y llama mucho la atención porque dice que tenemos una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, y por supuesto que con eso vamos a salir adelante por su pueblo y por su cultura. ¿Qué valor moral, tú me vas a decir a mí, puede sustituir un empleo, una empresa que se viene abajo? Yo no lo sé. Este es el diagnóstico que hacía más temprano el presidente de México. Nosotros ya lo sabíamos, de que ese modelo no funciona. Y por eso dijimos que íbamos a iniciar una estrategia distinta.
ya hablamos, hasta escribí un libro de la economía moral para esta nueva etapa. Imagínate un paciente en un hospital, si tú te volteas y empiezas a hablar de la economía moral y de la situación moral y los valores culturales, nos van a sacar adelante y el enfermo está aquí hibernando y tienes que checar sus signos vitales. Eso es un poco lo que nos hace ruido, Fernando. Y lo que hicimos, como dijo el doctor Narro, lo que hacemos aquí no es presentar la opinión, sino que lo que hizo tu servidora fue hablarle a varios economistas en varios países, incluyendo México, y preguntarles, ¿ustedes coinciden con el diagnóstico del presidente? ¿Realmente es el modelo neoliberal? ¿Y qué pasa entonces con el COVID-19? Te voy a dar algunas ideas de lo que me dicen. Para empezar, obviamente, modelo neoliberal. Empecemos por ahí. Ese modelo neoliberal, Fernando, plantea reducir la participación del Estado en la economía, un presupuesto balanceado para que no haya deuda, nada que ver con un virus y con una pandemia. Así que a menos que el virus tenga ideología neoliberal, no se entiende. Tampoco esa insistencia en dedicar recursos a proyectos capricho, porque restan recursos para la salud. La recomendación del FMI, del Banco Mundial, es gastar en este momento, no es ahorrar. El coronavirus no es un evento que vino para cambiar el modelo económico. Y muchos nos dicen, México tiene una posición privilegiada por estar atado con Estados Unidos en el tema de su manufactura y podríamos estar perdiendo esa ventaja que es envidiable para otros países en nuestra región. Me dicen algunos economistas, es un error brutal no entender que el único camino aquí en adelante es la mayor industrialización. Tratar de ponerle ideología a la crisis es inútil. Dicen, México, fíjate, los pronósticos que hay para esta economía son tan alarmantes y muestran que malas decisiones de los gobernantes conducen a malos resultados, porque este virus no discrimina, se requiere precisión, amplitud de criterio, apego a la ciencia y buen gerenciamiento. Otros incluso, para cerrar, Fernando, te doy más o menos una idea, otros incluso nos dicen que no tenemos ya como economistas simpatía por el propio secretario de Hacienda, porque lo que se ve aquí transpirar es la voluntad de un presidente y sus caprichos y dogmas. Ese es el diagnóstico de al menos 6 economistas que consultamos, que no son todos de México y que también han tenido importantes, digamos que papeles como investigadores en las distintas universidades donde han participado. Pues además habría que pedirle una explicación clara para el pueblo, ese pueblo que dice él lo quiere tanto, y cuál es la economía moral, ¿no? Yo creo que sería mucho mejor quitarle la economía y nada más que tuvieran la moral, ¿no? La moral de entrada para explicar bien el tema de las cifras, de entrada, ¿no? Y ya después de ahí hablamos de ideologías. El COVID no la tiene, como tú bien lo dijiste y como todos lo sabemos. Y Fer, tú vives en Estados Unidos hace tiempo, igual que esta servidora, y el presidente dice que la honestidad es la mayor riqueza de México. Yo vivo aquí desde hace 20 años y yo te digo que de los trabajadores mexicanos lo que es la mayor riqueza de mis connacionales es su trabajo, es el esfuerzo. Claro. Y valorar ese esfuerzo y proteger esos empleos de los connacionales dentro de México es tan importante como proteger a los de aquí. Por supuesto. Proteger a cualquier mexicano es la obligación del Estado, punto y se acabó, dentro y fuera del país. Gaby, te mando abrazo, te digo buenas noches, descanse allá en casa, la veo mañana y la recibo aquí como siempre, porque mi casa es su casa. Igualmente, Fer, que descanses.